Ya. Listo. Bueno, chicos, vamos a ver la tercera semana del desarrollo embrionario. Bien. La tercera semana, primero tenemos que tener en cuenta que es una semana crucial. ¿Por qué? Porque esta semana va a servirnos de base para la formación de futuros órganos y futuros tejidos. ¿Ok? Entonces, los procesos que se ven en esta semana son la gastrulación, neurulación, desarrollo de los somitas, desarrollo del celoma intraembrionario, desarrollo del aparato cardiovascular y desarrollo de las vellosidades coriónicas y de la placenta. ¿Ok? Entonces, primero, la gastrulación es un evento que ocurre 16 días después de la fecundación. ¿Ok? Entonces, en este proceso, ¿qué vamos a ver? En la segunda semana, ustedes conocieron el disco embrionario bilaminar. ¿De qué estaba compuesto este disco embrionario? De epiblasto y de hipoblasto, que es lo que vemos aquí. Epiblasto e hipoblasto. Sin embargo, en la gastrulación vamos a ver cómo este disco embrionario bilaminar, que tenía dos capas, pasa a ser un disco embrionario trilaminar, que ahora procede a tener tres capas. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las que vemos aquí. ¿Ok? Ectodermo es la más superficial, que es esta celeste, mesodermo es la roja y endodermo la naranja. Ahora vamos a ver cómo sucede esto. Entonces, en esta primera imagen, ustedes la pueden ver y podemos decir, bueno, si esto de aquí es de la segunda semana, ¿por qué? Porque tiene epiblasto y tiene hipoblasto. Ahora, en esta imagen, lo mismo, tiene epiblasto, vemos hipoblasto, podemos decir, bueno, sí es la segunda semana, ¿verdad? Pero la diferencia es que tenemos la línea primitiva. ¿Qué es esto? Se empieza a formar aquí, esta es la superficie dorsal del disco embrionario, ¿verdad? Entonces, en esta superficie, justo en el extremo caudal, es decir, en la parte de abajo, empieza a nacer una línea que recorre hasta el extremo cefálico. Ojo, no es una línea este, que lo recorre por completo, simplemente se queda hasta la línea media, ¿verdad? Pero surge desde el extremo caudal, ¿ok? Entonces, esto se llama línea primitiva. Una vez que llega a la línea media, estas células de la superficie empiezan a cavar, ¿ok? Y forman como un tipo como un huequito, digámosle, que se llama nódulo primitivo, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esta línea primitiva? Uno, como vemos que sale de donde del extremo caudal, nos ayuda a determinar cuál es como les digo, cuál es el extremo cefálico y cuál es el extremo caudal del embrión. Otra cosa que nos ayuda a determinar la línea primitiva son los dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿ok? Ahora vamos a hacer un corte transversal a este nivel, ¿ok? Entonces, para entender un poquito mejor el corte, es como que tengamos esta hoja, no sé si la pueden ver. Bueno, tenemos esta hoja y esta es la superficie dorsal. Viene la línea primitiva y yo quiero hacer el corte aquí en este nivel. Entonces, hago el corte y les muestro lo que acabo de cortar. Entonces, eso es lo que hizo la imagen aquí. Hicimos el corte y nos muestra lo que se ve. Entonces, el siguiente proceso de la gastrulación, entonces ya tenemos línea primitiva, formación del nódulo primitivo, que es este huequito de aquí, perdón. Y ahora tenemos el proceso de invaginación. ¿Qué quiere decir invaginación? En este proceso vemos que las células del epiblasto, que son estas azules que vemos aquí, estas células empiezan a migrar hacia abajo, ¿ok? Es como que se empiezan a reproducir más y las nuevas empiezan a migrar hacia abajo. Entonces, estas células nuevas van a quedar por debajo del epiblasto, que es esto azul que vemos, y por encima del hipoblasto, que es lo naranja, ¿ok? Entonces, al momento en el que ocurre esta invaginación de células, estas células empiezan a diferenciarse. ¿Qué quiere decir diferenciar? Empiezan a desarrollarse, cambian su forma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitan cambiar su forma? Porque como les dije en un principio, esta semana es fundamental. ¿Por qué? Porque estas células van a ser la base para formar nuevos tejidos. Por eso necesitan desarrollarse. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros.
¿Sí? ¿No? Bueno, igual, chicos, si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar con confianza. O si no me entendieron algo y quieren que repita algo, también no pasa nada. Entonces, teníamos que estas células migran, ¿cierto? Ahora tenemos tres capas. Lo que antes conocíamos como epiblasto, ahora pasa a ser ectodermo. Lo que antes conocíamos como hipoblasto, que es lo que está aquí, ahora se llama endodermo. Y estas células nuevas que acaban de migrar se llaman mesodermo. ¿Ok? Entonces, ya esto es un disco embrionario trilaminar. ¿Sí? Entonces, seguimos con el proceso de la gastrulación. Esta es la foto que acabamos de ver hace un ratito, ¿no? Bien. Ahora, voy a mover esto aquí. Entonces, ahora que tenemos que el proceso de invaginación celular solamente ocurrió en este nivel, ¿ok? Es decir, hasta el nódulo primitivo, ¿ya? Es decir, que en el extremo cefálico, o sea, hacia cefálico, ya no tenemos mesodermo. Sin embargo, el mesodermo sí se va a expandir hacia el extremo cefálico, que es como ya lo vemos acá, igual en esta foto. Entonces, ¿qué sucede? Que este mesodermo que ya se está expandiendo, miren, aquí podemos ver, aquí era la línea primitiva, nódulo primitivo, aquí tenemos ectodermo, aquí está. Tenemos ectodermo, mesodermo, que es lo rosado, y endodermo, lo naranja. Entonces, en esta parte tenemos que el mesodermo, si bien recorre hacia el extremo cefálico, que es esto rojo que vemos, va a tomar una forma tubular, ¿ok? Una forma hueca. Y a esta forma hueca se le va a llamar proceso notocordal, ¿ok? Entonces, tenemos que, les repito, el mesodermo se expande hacia el extremo cefálico, pero en una forma totalmente hueca, en una forma tubular, que se llama proceso notocordal. Entonces, posteriormente, este proceso notocordal empieza em, a solidificarse, se empieza a compactar y va a formar una estructura que se llama notocorda, pero que ya ahorita les voy a explicar bien qué es lo que hace la notocorda. ¿Ok? Entonces, tenemos que también en este nivel, miren, incluso en esta foto, tenemos, esa es la superficie dorsal, aquí esto que tenemos con líneas cortadas, ahí nos indica la ubicación de este proceso notocordal. Ojo, no se encuentra en esta superficie, se encuentra por debajo del ectodermo. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo que sucede la formación del proceso notocordal, también se van a formar dos membranas. Uno tenemos en el extremo cefálico, es decir, aquí arriba, tenemos la formación de la membrana bucofaríngea. Entonces aquí nos adelantamos un poquito. En la cuarta semana, esta membrana bucofaríngea se rompe. ¿Para qué? Para poder unirse con la faringe y posteriormente conectarse con el tubo digestivo. ¿Ok? Luego, en el extremo caudal, hacia abajo, tenemos la formación de la membrana cloacal. Aquí también, adelantándonos un poquito, la membrana cloacal en la séptima semana es una membrana que se desvanece. ¿Para qué? Para poder formar estructuras externas como por ejemplo el ano, tenemos el sistema reproductor y el sistema urinario. ¿Ok? De ahí nacen a partir de la membrana cloacal. Ahora, otra cosa que sí sucede en esta semana es que con la formación de esta membrana cloacal, nos ubicamos en esta foto de nuevo, con la formación de la membrana cloacal, la pared del saco vitelino empieza a evaginar. Entonces, anteriormente vimos lo que era invaginar, ahora evaginar es que va hacia afuera, se extiende. Entonces, en este caso, la pared del saco vitelino evagina ¿hacia dónde? Hacia el pedículo de fijación. ¿El pedículo de fijación qué es? Es una estructura que posteriormente, en un futuro, se va a convertir en el cordón umbilical. ¿Ok? Entonces, tenemos que la pared del saco vitelino evagina hacia el pedículo de fijación y esto se denomina alantoides. ¿Ok? Entonces, la alantoides no la consideramos como una estructura tan importante.
¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, en el Tórtora, en el libro que ustedes usan, les hace una mención, y es que en organismos no mamíferos, la alantoides normalmente sirve para qué? Para intercambio de gases entre el embrión y la madre, para el transporte de nutrientes, pero en el ser humano, quien realmente realiza esa función es la placenta, ¿ok? Pero en este momento, la alantoides lo que sí puede hacer es empezar a formar sangre y también empezar a formar vasos sanguíneos. ¿Ok? Chicos, hasta aquí todo claro. Si pueden decir sí, ¿no? Para poder seguir. Todo bien. Sigamos bien. O si quieren que repita algo. Hola. Bueno, seguimos. Entonces, este es un cuadro que tienen que estudiarlo. Esta tabla está en el Tórtora. Esta tabla lo que les dice es que se forma a partir del disco embrionario trilaminar. Entonces, disco embrionario trilaminar, ¿de qué estaba compuesto? Ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de estas tres capas se van a formar diferentes cosas. Por ejemplo, en el ectodermo, que era la capa más superficial, tenemos que se va a formar tejido nervioso, la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, folículos pilosos, que es donde, que a partir de ellos nace el pelo, tenemos el cristalino, la córnea, son elementos del ojo, el oído interno, entre otros. Ah, los melanocitos también. En el caso del mesodermo, estamos hablando de la dermis, estamos hablando de los riñones, los uréteres, y en el endodermo, pues estamos hablando de epitelios de revestimiento, ¿ok? Entonces, esta tabla sí es importante que se la aprendan, chicos. Bien. Ahora, vamos a ver el proceso de la neurulación. Ya terminamos con la gastrulación, que dijimos que era el proceso por el cual, ¿qué sucedía? Se creaba el disco embrionario trilaminar. Ahora, dentro de la neurulación es un proceso en el cual se debe formar una placa neural, un pliegue neural y un tubo neural. Entonces ya vamos a ver cómo se forma. ¿Ok? Entonces, esta es la foto que vimos en antes, ¿verdad? Ahora no vamos a hacer el corte aquí, sino que lo vamos a hacer hacia cefálico, es decir, a este nivel. Y esto es lo que vemos. Entonces, yo les había comentado que este proceso notocordal que vemos aquí empieza a solidificarse, se compacta, ¿ok? Y forma a la notocorda. Entonces, la notocorda es este puntito chiquito que ven aquí, es la notocorda. La notocorda es una estructura inductora. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dos tipos de tejidos. Tenemos tejidos inductores y tejidos inducidos. Los tejidos inductores, no sé si han visto alguna película en la que siempre hay una persona que quiere cambiar de look a los demás. Ya, esta es la notocorda. A la notocorda le encanta cambiar de parecido a las células que tienen cerca. ¿Ok? Entonces, en este caso, la notocorda, que como les digo es una estructura inductora, va a inducir un cambio a las células ectodérmicas que estaban aquí arriba, que son las celestes. Entonces, ¿qué les va a hacer? Hace que se desarrollen para que esas células se conviertan en una placa neural. Entonces, estas células aquí son células de la placa neural. ¿Ok? Entonces, estas células de la placa empiezan a tener una pequeña invaginación, empiezan a hundirse hacia abajo. Entonces, al momento en el que se hunden, van a formar dos cosas. Pliegues, que son las elevaciones. Aquí tenemos un pliegue y aquí otro pliegue. Perdón. Y van a formar la depresión. Esta depresión se llama surco. Entonces tenemos pliegue neural, surco neural y pliegue neural. ¿Ok? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que este proceso, es decir, esta imaginación de la placa neural, va a surgir
a partir de la línea media del embrión, ¿ok? Entonces, aquí pueden ver, no se ha cerrado ni cefálico ni caudalmente, ¿ok? Entonces, ahora, ya que tenemos tanto los pliegues como el surco, ahora va a ocurrir un proceso de fusión. Estos pliegues de aquí empiezan a fusionarse y se cierran. Entonces, al momento de fusionarse, van a formar un tubo, ¿ok? Que es lo que ya vemos aquí. Aquí ya está cerrado. Entonces, esto se llama tubo neural. ¿Para qué es el tubo neural? El tubo neural es una estructura que en un futuro va a permitir que se forme el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo, estamos hablando, es un nombre general para el cerebro, el cerebelo y la médula oblongada, el bulbo raquídeo. Entonces, tenemos el tubo neural, ¿verdad? Que también le va a dar lugar para formarse a la médula espinal. ¿Ok? Entonces, ¿qué forma el tubo neural? Encéfalo y médula espinal. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo en el que se cierra este tubo neural, tenemos que de estas células ectodérmicas empiezan a migrar hacia abajo y forman unas capitas de células. Y estas células se llaman células de la cresta neural. ¿Ya? Entonces, la cresta neural forma otras cosas, por ejemplo, neuronas sensoriales, em, neuronas postganglionares, forman también los melanocitos, que son las células pigmentarias de la piel. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen las células de la cresta neural, que son estas verdes que vemos aquí al lado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo les estaba diciendo. Aquí podemos ver que ya se cerró. Si ven estos pliegues y surcos, estos pliegues ya se cerraron, se fusionaron y tenemos en esta parte un tubo. Entonces, el objetivo es que a medida que se vaya desarrollando el embrión, este tubo se vaya cerrando tanto caudalmente como cefálicamente. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? La neurulación, que es proceso por el cual se tiene que formar eh, el pliegue neural, un tubo neural, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a la cuarta semana. Esto también les menciona en el tórtora, y es que en la cuarta semana se empiezan a formar vesículas cerebrales, ¿ok? ¿Qué son las vesículas cerebrales? Aquí ya entendimos que hay un tubo neural, ¿verdad? Una vez que aquí en la parte cefálica se cierra este tubo empieza a dilatarse en la cuarta semana y forma esta apariencia que está aquí. Entonces aquí vamos a dividirlo en tres vesículas primarias. ¿Por qué primarias? Porque luego estas vesículas desarrollan para formar más. ¿Ok? Entonces, la primera vesícula es el prosencéfalo. El prosencéfalo se conoce como cerebro anterior. Tenemos luego el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y finalmente tenemos el rombencéfalo. ¿Ok? Esta estructura es esta parte de aquí. Entonces, posteriormente, el prosencéfalo se diferencia, o sea, ya para la quinta semana, el prosencéfalo se desarrolla y se divide en dos, en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo, que es la parte media, sigue totalmente igual, no cambia. Y en el caso del rombencéfalo, tenemos que este se desarrolla en dos, en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Bien, seguimos. Entonces ya vimos el proceso de gastrulación, neurulación y ahora vamos con el desarrollo de los somitas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a estudiar un poquito los elementos de esta foto. Aquí tenemos ectodermo, que es lo celeste, mesodermo, que es lo rojo, y endodermo, lo naranja. ¿Ok? Entonces, el mesodermo, que es lo rojo, lo vamos a dividir en tres partes. Entonces, este mesodermo empieza a diferenciarse, se desarrolla para formar un mesodermo paraxial justo al lado de la notocorda.
Para viene de al lado de. Entonces, por eso toma este nombre. Está al lado de la notocorda, es mesodermo paraxial. ¿Ok? Al lado del mesodermo paraxial se empiezan a formar unos pequeños bultos que vendrían a ser un mesodermo intermedio. Y al lado del mesodermo intermedio, ya aquí al ladito, tenemos la formación de unas aplanaduras que serían el mesodermo lateral. ¿Ok? Entonces, tenemos tres mesodermos. Mesodermo paraxial, que es el que va a formar a los somitas. Somitas viene de la palabra soma y soma significa cuerpo. Entonces va a formar cuerpos, que ya vamos a ver cuáles son. Tenemos el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. ¿Ok? Ahora vamos a ver el desarrollo de los somitas. Primero, entonces, en esta parte, en esta foto de aquí, esta parte roja de aquí viene a ser el mesodermo paraxial. Entonces se divide en tres partes: en dermatomas, miotomas y esclerotomas. ¿Ok? Los dermatomas, ¿qué van a construir? Van a crear tejido conectivo, un ejemplo, la dermis. Los miotomas, en cambio, van a formar músculo del cuello, músculo del tronco y músculo de las extremidades. Y finalmente los esclerotomas van a formar vértebras y costillas. ¿Ok? Incluso con las mismas palabras lo podemos asociar: derma, crea en este caso tejido conectivo como la dermis; mio viene de músculo, entonces va a formar a los músculos del cuello; y esclero, que viene de la palabra duro, entonces va a formar vértebras, va a formar costillas. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos con el desarrollo del celoma intraembrionario. Vamos a ver esto por aquí abajo. Ya. En el desarrollo del celoma intraembrionario nos vamos a ubicar en el mesodermo lateral, que es esto que está aquí. Entonces, vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen una camisa y le empiezan a salir huequitos. Entonces ustedes como que van rompiendo, van uniendo estos huequitos, van a hacer un hueco más grande, ¿verdad? Entonces, esto sucede en el mesodermo lateral. En el mesodermo lateral empiezan a aparecer ciertos espacios, ¿verdad? Entonces tú tienes un espacio aquí, tienes un espacio acá, y estos espacios se fusionan formando una cavidad. Y esta cavidad se llama celoma intraembrionario, que es esta abertura que tienen aquí. ¿Ok? Entonces, este celoma intraembrionario em, se divide en dos partes: en una cara interna y una cara externa. La cara interna es mesodermo esplácnico, que viene de la palabra víscera. Y la cara externa es el mesodermo somático, que como ya dijimos, soma viene de cuerpo, viene a ser la parte externa. ¿Ok? Entonces, vamos a asociar esto. El mesodermo esplácnico va a formar elementos internos. Un ejemplo, va a formar el corazón. Y esto de aquí puede ser una pregunta hasta de examen, chicos. Entonces, el mesodermo esplácnico que forma el corazón, vasos sanguíneos, y va a formar tejido conectivo de órganos respiratorios y digestivos. Ahora, quiero que vean algo. Cuando ustedes les dicen visceral, se refiere a una parte interna. Cuando ustedes le dicen parietal, se refiere a una parte externa. Entonces, aquí dice que forma capa visceral de las serosas: pericardio, peritoneo y pleura. ¿El pericardio qué es? Es un saco que envuelve al corazón. El peritoneo es una membrana también, como un saco que envuelve a la cavidad abdominal. Y la pleura también es como un saco membranoso que pues cubre al tanto la cavidad torácica como también la superficie de los pulmones. Entonces, vamos a hacer de cuenta que mi puño es el corazón y esta mano viene a ser el pericardio. Entonces, mi palma de la mano, que es la que tiene contacto directo con el corazón, es la capa visceral. Y la parte externa viene a ser la capa parietal. ¿Ok? Entonces, como decimos que el mesodermo es plácnico, estamos hablando de una parte visceral, una parte interna, pues este va a formar esa capa visceral de las serosas.
Mientras que el mesodermo somático va a formar la capa parietal o externa de las serosas, ¿ok? Aparte de que también forma huesos y ligamentos, ¿ya? Bien. Vamos a ver esto aquí. Ya. Ahora vamos a ver el desarrollo del aparato cardiovascular. Entonces vamos a ver tanto desarrollo del corazón como desarrollo de los vasos sanguíneos. Entonces, comenzando por el desarrollo de los vasos sanguíneos. Nosotros en el mesodermo, no intraembrionario, sino en el mesodermo extraembrionario, hay células mesodérmicas. Entonces, estas células mesodérmicas se diferencian, es decir, se van a convertir en hemangioblastos. Estos hemangioblastos se van a convertir en angioblastos. Y estos angioblastos, que son estas células chiquitas que vemos en la foto, estos angioblastos empiezan a agruparse, empiezan a hacer grupos y que van a formar estos islotes sanguíneos que ven aquí. Todo esto es un islote, la agrupación de angioblastos. ¿Ok? Entonces, em, ahí esta foto no carga. Déjenme ver si saliendo. Es que si quiero que vean esta foto, entonces. No carga. Bueno, bueno, aquí está. Volvió. Entonces, les estaba diciendo que una vez que los angioblastos se agrupan entre sí, van a formar islotes sanguíneos, que son los que vemos acá. Entonces, a medida que se desarrollan, tenemos que en el mesodermo, que es esto rosadito aquí, empiezan a aparecer pequeños huequitos. Y aquí les pone el nombre de futura luz, porque es que es una luz. Entonces, imagínense que ustedes tienen un tubo, ¿verdad? Este tubo es hueco y a ese hueco se le llama luz. Lo mismo con el vaso sanguíneo. Entonces, imagínense, tienen un vaso sanguíneo que es como es un tubo, ¿verdad? Y ese hueco por el cual pasa la sangre se denomina luz. Entonces, las paredes que recubren a esa luz se llama endotelio, ¿ok? Entonces, tenemos que aquí en el mesodermo se empiezan a hacer estos huequitos aquí, ¿verdad? Y posteriormente estos angioblastos empiezan a rodear al huequito que se va formando. Entonces, ¿por qué? Porque estos angioblastos quieren formar el endotelio del vaso. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos que se va formando el vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, otra cosa es que tenemos dos tipos de formación. Tenemos una formación externa de los vasos sanguíneos y tanto de las células sanguíneas como del plasma en la tercera semana. ¿Ok? Esa sería la producción externa. Y una producción interna, o sea, la producción externa es esta, por si acaso, que sale ¿de dónde? De las células mesodérmicas del mesodermo extraembrionario. Entonces, en la tercera semana comienza tanto la producción de células sanguíneas y plasmáticas y el plasma a nivel extraembrionario. Pero la producción interna, es decir, dentro del embrión, se empieza en la quinta semana a partir del hígado. ¿Ok? Bien. Entonces, solo para aclarar, producción externa, es decir, fuera del embrión, se da en la tercera semana, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí a partir de las células mesodérmicas del mesodermo extraembrionario. Y la secreción interna, es decir, dentro del embrión, de la sangre, de las células sanguíneas y del plasma, se da en la quinta semana por parte del hígado. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la formación del corazón. Este es un proceso que inicia en los días 18 y 19 del desarrollo embrionario. ¿Ok? Entonces, aquí nos ubicamos en esta primera foto, ¿verdad? Tenemos el desarrollo del embrión y esto naranja, este saquito naranja, es mesodermo extraembrionario. ¿Ok?
Entonces, esta área, es decir, en la parte cefálica del embrión, se crea un área que se llama área cardiogénica, ¿ok? Entonces, estas células, que son células mesodérmicas, se empiezan a agrupar para formar dos tubos, que son estos que vemos aquí. Y estos tubos se llaman tubos endocárdicos. Entonces, a medida que se va desarrollando estos tubos, se empiezan a fusionar entre sí, que es como lo vemos aquí. Aquí ya están fusionados. Y ya al terminar la tercera semana, tenemos que estos tubos fusionados empiezan a plegarse, se empiezan a doblar en forma de una S, como está aquí. Entonces, se empiezan a doblar y ya para este punto el corazón ya empieza a latir, ¿ok? Entonces, al empezar a latir, tenemos que el corazón, ¿qué va a buscar? Va a buscar unirse a los vasos, a las arterias que ya se han formado externamente. Y así, ¿qué van a hacer? Van a formar un sistema cardiovascular primitivo. ¿Ok? Bien. Ahora, ya terminamos de ver el desarrollo cardiovascular. Ahora nos vamos a la placenta. Entonces, este es el proceso de cómo empieza todo. Cuando ustedes les dicen qué son las vellosidades coriónicas, las vellosidades coriónicas son un elemento em, vascularizado que van a permitir esta comunicación. Esta es la base del desarrollo de la placenta. ¿Ok? Entonces, estas fotos no están en el tórtola, pero les voy a explicar aquí. Vamos a simular que esta capita rosada es mesodermo extraembrionario. Esta capita amarilla es citotrofoblasto. Son las células del citotrofoblasto. Y esta capa morada es el sincitio trofoblasto. ¿Ok? Entonces tenemos mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincitio trofoblasto, y aquí arribita esto viene a ser la decidua materna. La decidua basal, que es endometrio de la mamá, ¿verdad? Que tiene contacto directo con la formación del embrión. ¿Ok? Eso es la decidua basal. Entonces, ¿qué sucede? Que las células del citotrofoblasto empiezan a evaginarse. ¿Hacia dónde? Hacia el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Entonces empiezan a levantarse, corren un camino hacia el sincitio trofoblasto y tenemos que el mesodermo extraembrionario, que estaba aquí abajito, también le sigue la corriente. Entonces le sigue al citotrofoblasto, ¿verdad? Y para finales de la tercera semana, esta zona empieza a vascularizarse, es decir, se empiezan a formar vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, estas son las vellosidades coriónicas. Entonces, aquí vamos a ver, estas son fotos del tórtora. Tenemos que aquí ya se está dando la formación de las vellosidades. Estas son las vellosidades de que están cubiertas. Citotrofoblasto, ¿verdad? Y mesodermo extraembrionario es esto rojo de aquí. Citotrofoblasto es esto rosadito que lo rodea. Y sincitio trofoblasto es lo amarillo que lo bordea. ¿Ok? Entonces, estas son las vellosidades coriónicas. Las vellosidades van a tener vasos sanguíneos, tanto vena y arteria. ¿Y esto qué va a hacer? Van a permitir el intercambio de gases, es decir, de óxido, de oxígeno y dióxido de carbono entre la madre y el feto, en este caso del embrión, ¿verdad? Y también el transporte de hormonas, de nutrientes, de lo que el embrión necesite para crecer. Entonces, estas vellosidades, esto es aquí, ¿verdad? Estas vellosidades empiezan a crecer, se empiezan a ramificar. Entonces, ahorita voy a quitar el volumen. Aquí se forma la cubierta citotrofoblástica, que es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, de la cubierta, ¿qué tenemos? Miren, aquí está por dentro una vellosidad. Entonces, estas vellosidades, ¿qué van a hacer? A medida que van creciendo, van erosionando el tejido de la madre. ¿Ok? Es como que lo van lastimando, entre comillas. Entonces, al lastimarlo, ¿qué van a hacer? Van a hacer que este tejido de la mamá empiece a sangrar. Y esta sangre se empieza a acumular aquí en estas lagunas que vemos aquí por encima. Ay, perdón. Entonces, aquí se empieza a acumular la sangre de la madre y ¿qué sucede? Que a partir de que las vellosidades van creciendo, ¿verdad? Se van a ir acercando a
estos, a estas lagunas que ya están llenas de la sangre materna. Entonces, les voy a mostrar aquí. Aquí nos muestra las ramificaciones de las vellosidades. Y en este punto ya empieza a recorrer sangre materna. Es como que como Tórtora dice, baña a las vellosidades de sangre materna. ¿Por qué? Porque estas vellosidades van a estar tan cerca de las lagunas que contienen la sangre materna que empiezan a empaparse de sangre, como ven aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a entender un poquito a la placenta. Esta es una foto de Moore, esta no es una foto del tórtola, pero bueno. Entonces, la placenta tiene dos caras. Una cara fetal, que es la cara que va a estar en contacto con la madre, que es, perdón, una cara fetal que es la que está en contacto con el feto, el embrión, que es esta parte de aquí, y una cara materna, que es la que va a estar en contacto con con la deciduo basal, es decir, con el endometrio de la madre. Entonces, esto verde que ustedes ven es el endometrio de la mamá, esto amarillo es el miometrio de la mamá, este tubito de aquí, es el cordón umbilical. Entonces, algo que tienen que saber es que el cordón umbilical está compuesto por dos arterias y una vena. Entonces, en nuestro cuerpo, la arteria, ¿qué hace? Transporta nutrientes, transporta sangre oxigenada, ¿verdad? Y la vena, todo lo contrario, transporta desechos, transporta sangre con menos cantidades de oxígeno. ¿Ok? Sin embargo, aquí, en este momento, dentro del desarrollo embrionario, es lo contrario. ¿Por qué? Porque la única vena que tiene el cordón umbilical va a transportar la sangre oxigenada y las dos arterias van a transportar sangre desoxigenada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Vamos a empezar a partir tenemos aquí el cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, estas dos arterias van a transportar desechos que bota el embrión hacia la madre. Entonces, el desecho se transporta por estas dos arterias, ¿verdad? Baja esta parte donde están las arterias y venas se llama placa coriónica. Entonces, el desecho entra a la placa coriónica y se mete en una de las vellosidades, ¿verdad? Entonces el desecho va bajando y sale por aquí. Entonces, este es el espacio intervelloso, que es lo que les había contado, que estaba ahora empapado de la sangre materna. Les voy a adelantar aquí. Esta parte. Entonces, el espacio intervelloso es el espacio entre cada una de las vellosidades que ahora se encuentra empapado de sangre materna. ¿Ok? Entonces, este es el espacio intervelloso, entonces sale el desecho de la vellosidad y finalmente entra al endometrio de la madre por una vena endometrial. ¿Por qué? Porque ya en la mamá, la vena es la que va a transportar el desecho. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se nutre el embrión? En el endometrio también tenemos arterias endometriales. Las arterias en nuestro cuerpo, ¿qué hacen? Transportan los nutrientes y la sangre oxigenada. Entonces, esta arteria endometrial entra hacia el espacio intervelloso, ¿verdad? Y finalmente entra hacia la vellosidad. Se transporta por la única vena, ¿verdad? Que es lo rojito, sube hacia la placa coriónica, luego la sangre oxigenada sube hacia el cordón umbilical y se va hacia el embrión para mantenerlo oxigenado y nutritivo. ¿Ok? Y nutrido. Entonces, recuerden, aquí está. Ahora yo les hice esta parte. Tenemos cordón umbilical, tiene dos arterias que transportan los desechos. ¿De dónde? Del feto hacia la madre. ¿Por quién? Por las venas endometriales, es decir, aquí. ¿Ok? Tenemos una vena que va a transportar los nutrientes, oxígenos, hormonas que necesite el embrión, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde la madre hacia el feto. Desde la madre hacia el feto. ¿Por medio de quién? De las arterias endometriales. Pero, ¿cómo llega al embrión? Por medio de la vena. ¿Sí me hago entender hasta ahí, chicos? Sí.
¿Sí? Ay, perdón. Es que tenía en silencio. ¿Podría repetir esa parte de la arteria? ¿De las arterias endometriales? Sí, Ok. Entonces, mira, la mamá, ¿qué va a hacer? La mamá tiene que transportar sangre con oxígeno, sangre con hormonas, sangre con nutrientes. Entonces, en nuestro cuerpo, quienes hacen eso son las arterias, no las venas. Entonces, las arterias de la mamá, que se encuentran en el endometrio de la mamá, que son estas aquí, estas arterias llevan la sangre, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intervelloso, que es donde se encuentran las vellosidades, ¿ok? Aquí ya inicia la placenta. Todo esto es placenta. Entonces, esta arteria de la mamá con sangre oxigenada penetra el espacio intervelloso de la placenta. Entonces, al penetrarlo, esta sangre con oxígeno llega a la vellosidad. Pero recordemos que la vellosidad, ya al ser una parte del embrión, por así decir, ya la arteria del embrión no va a transportar la sangre oxigenada, sino que lo va a hacer la vena del embrión. Entonces, la sangre oxigenada de la mamá llega a la vellosidad por medio de la vena del embrión. Entonces, la vena de este embrión, que es la rojita, sube y llega hacia el embrión por esta única vena. Solo que aquí, por ejemplo, cambiaron los colores del dibujo. ¿Por qué? Porque en la mamá la arteria es la rojita que transporta sangre oxigenada y en el embrión la vena está rojita porque transporta la sangre oxigenada de la mamá. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los desechos de la sangre desoxigenada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar con estas dos arterias del feto. ¿Por qué? Porque la vena del feto transporta la sangre oxigenada hacia él, pero las arterias del feto eliminan los desechos de él. ¿Me entiendes? ¿Sí me explico ahí? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que estas dos arterias del feto, miren, aquí les ponen la flechita hacia abajo. ¿Por qué? Porque sale del feto hacia la madre. Entonces, estas dos arterias sacan los desechos, ¿verdad? Perdón. Estas dos arterias van bajando, llegan aquí, ¿verdad? Salen al espacio intervelloso y como son desechos, ya no lo va a recibir la arteria, que es la rojita, sino que lo va a recibir la vena endometrial. ¿Ok? Entonces, por eso les puse aquí. Tenemos dos arterias del embrión, o sea, del cordón umbilical, que van a transportar los desechos, que son estos aquí, y nos indica con la flecha que van hacia abajo, es decir, hacia la mamá. ¿Ya? Entonces tenemos que el desecho se va a transportar desde el feto hacia la madre por medio de quién? De las venas endometriales, que son estas azules que vemos aquí. Mientras que la única vena que tiene el cordón umbilical, ¿verdad? Que es esta rojita de aquí, va a transportarle nutrientes, oxígenos, hormonas. ¿Cómo se transporta? Se transporta de la madre, es aquí, de aquí abajito, hacia el feto, hasta acá arriba. ¿Y quién lo lleva? Las arterias endometriales, que son estas que están aquí. ¿Y cómo llegan al feto? Por medio de la única vena que tienen. ¿Me explico ahí? ¿Sí quedó todo claro? ¿Sí? Perfecto. Igual, chicos, cualquier duda, créanme que yo no tengo molestia en repetir nada. O sea, me avisan nomás. ¿Ok? Entonces, esta parte sí es un poquito chocante, pero porque cambian los papeles, pero igual. Bien, esta es una placenta real. Está en la universidad. Entonces, esta placenta, como les dije, tiene dos caras. Una cara fetal, que es esta que está aquí, y una cara materna, que es lo que les estaba diciendo. Esta cara, la cara materna, choca enseguida con el endometrio de la madre. Entonces, este es el endometrio de la madre, esta es la cara materna, ¿verdad? Queda ahí adherida, ¿ok? Mientras que esta parte, esta cara fetal, aquí podemos ver el cordón umbilical, es la cara que lleva en dirección al embrión, ¿ok? Entonces, algo que vimos mucho en los dibujos que están en el tórtora es el amnios, ¿verdad? Bueno, aquí les presento el amnios. Toda esta membrana, este saquito que ustedes ven aquí, es el amnios.
Incluso el amnios es una membrana que no solo rodea la cara fetal de la placenta, sino que también envuelve a todo el cordón umbilical. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona lo que les acabo de decir? ¿Se acuerdan que yo aquí les dije que teníamos las arterias endometriales y las venas endometriales de la madre y entraban a la placenta? Aquí están. Estas son las arterias, las rojitas, y las venas, las azules, son arterias y venas endometriales de la madre que entran a la placenta. ¿Ok? Sí quedó, ahí yo creo que ya pudimos unir fichas. Sí quedó claro. ¿Sí? Ok. Entonces, en la cara fetal, ¿qué tenemos? Las vellosidades coriónicas. Es decir, que dentro de aquí tenemos estas vellosidades aquí, que son las mismas vellosidades que vimos. Son estas mismas vellosidades acá. Y las mismas vellosidades que estudiamos aquí. ¿Ok? Entonces, aquí. Y en cuanto a la cara materna, se encuentra en contacto con la decidua basal del endometrio de la mamá, porque ahí es donde se supone que tiene que estar adherida para que se dé este contacto con las arterias del endometrio, que son estas aquí. ¿Ok? Bien. Bueno, chicos. Otra cosa que me olvidé contarles. En el cordón umbilical, les quería poner una placa histológica, pero no la encontré. La voy a buscar y si la encuentro, se las envío por el chat. Entonces, en el cordón umbilical ya dijimos que están dos arterias y una vena. Entonces, el cordón umbilical es como un tubito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que este tubito no puede sostener arterias y venas y que estén ahí bailando. Entonces, el cordón umbilical tiene una sustancia mucosa que se llama gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton, así como les digo, es una sustancia mucosa, como una gelatina, que ¿qué hace? Sostiene, mantiene sostenidos a las arterias y a las venas del cordón, para que no estén bailando ahí como sueltas. Entonces, para eso es la gelatina de Wharton, ¿ok? Otra cosa es que, por ejemplo, mediante la circulación que va con la placenta, es decir, mediante esta comunicación que tiene el embrión con la mamá o el feto con la mamá, este, bueno, la placenta nos va a servir como un tipo de barrera para, por ejemplo, en caso de algún virus, alguna bacteria, cosas así. Sin embargo, la placenta no va a poder proteger al embrión de alguna otra enfermedad mucho más fuerte, ¿ok? O por ejemplo, si la mamá está tomando alcohol, sí puede llegar mediante la placenta al embrión, ¿ok? Otra cosa que tenemos que recordar sobre la tercera semana es que es una semana muy vulnerable para agentes patógenos. Es decir, que cualquier daño que reciba la madre, en el caso de algún virus, así que sea muy fuerte, o alcohol, alguna droga que sea muy fuerte, sí puede llegar a afectar a la formación del embrión. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, chicos, eso fue la tercera semana. Espero que haya quedado claro. Igual si hay algo que no quedó claro, me pueden escribir o me pueden decir ahorita si quieren que explique algo de nuevo. Y así, me dicen nomás. ¿Sí quedó todo claro? Sí. Ok. Bueno, chicos, si es así, eso sería toda la clase. Ya está grabada. Me avisan cualquier cosa, me pueden escribir con toda la confianza. Y eso, espero que les esté yendo muy bien en el pre y que tengan un buen día.